Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el comunicador social Guillermo Movia sobre la crisis política y económica que atraviesa Bolivia. Movia vive en el país vecino desde 2019 y nos brinda un panorama en primera persona de cómo se vive esta situación y sus similitudes y diferencias con Argentina. En el momento en que estamos grabando este episodio, este podcast, en Bolivia transcurrieron 3 semanas de cortes de rutas en la zona cocanera de Cochabamba, impulsadas básicamente por los partidarios del expresidente Evo Morales, quien está inhabilitado para competir en las próximas elecciones del 17 de agosto, que es ahora nada, justamente por una asistencia constitucional que limita el ejercicio de la presidencia a 2 mandatos y que en este caso también fue ratificada por otros 2 fallos judiciales. En el medio de esto que estoy contando, ya tenemos contabilizados cerca de 6 muertos, entre ellos fuerzas de seguridad y manifestantes. Esto se da en un contexto de una grave crisis económica, que es un poco lo que estamos tratando de entender. ¿Y por qué lo convocamos a Guillermo Movia? Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Ezequiel? Ya hace muchos años que estás viviendo en Bolivia y me llamó mucho la atención que el otro día conversando en privado con vos, me mandaste una imagen de una cola para cargar combustible y que representaba básicamente como, no sé, varios kilómetros podríamos tomar si hacíamos la cuenta cuadra por cuadra. Sí, y eso, perdona, pero eso encima en La Paz, digamos, en una de las Claro, ciudades más grandes, digamos. No es que que es la estamos hablando capital. de un pueblo perdido en el cual llega una cisterna cada tanto, digamos, ¿no? O sea, eso era en La Paz, en hora pico, era la mañana, creo. Antes de meternos más en estas cuestiones que vos manejás y que son más el detalle, y teniendo en cuenta el panorama de, no sé si es desequilibrio institucional, pero que realmente está muy movida esta disputa entre 2 que eran aliados como Evo Morales, expresidente, y Arce, que es el actual presidente y que fue ministro de Economía de Evo Morales durante su presidencia, que digamos dividió al MAS. Bueno, ahí de eso después creo que lo podemos abordar. Me interesa mucho tu mirada, siendo argentino y que te fuiste a vivir allá hace varios años, es de cómo es la Bolivia que vos conociste cuando llegaste y si podés hacerlo en el tiempo que te lleve, pero digamos un recorrido de cómo eso se fue deteriorando o fue modificándose o fue mutando desde ese momento hasta esta actualidad. Mira, te voy a agregar una cosa. Yo había venido en el 97, después vine en el 2007 ahí de turista, ¿no? Para pasear. Me acuerdo mucho más del 97 de estas cosas pequeñas, digamos, ¿no? Porque justamente lo que nos llamaba la atención en ese momento, jóvenes hippies, era que la gente cuando ibas a un restaurante, que tampoco eran restaurantes, eran como más lugares para comer, al paso, casi ni te miraba a los ojos, ¿no? O sea, era una cuestión de mucho respeto, por llamarlo de alguna manera, pero también de una tradición de haber sido subyugados durante cientos de años, ¿no? Entonces, en general, no te miraban a los ojos, les costaba hablarte. Cuando le pedías algo, una gaseosa, lo que sea, en general no te hablaban directamente, te traían las cosas, pero sin hablar. Cuando llegué en el 2019, obviamente, después de no solo muchos años, pero además de todos los cambios que se dieron con la llegada de Evo al poder y con la llegada del MAS al poder, ¿no? Que hay unos cambios y ahí creo que lo que más cambió era eso y que es lo que hay más miedo de que se pierda en un punto, en una derrota del MAS, ¿no? La reivindicación de ciertos grupos de personas, digamos, ¿no? Por poner políticamente correctos los nombres. Pero, Sería no digamos, volver a una política de subyugación, digamos, de esta lógica que vos sí. describías. De hecho, enseguida pasó, después del golpe del 2019, que
que empezaba a haber una reacción, ¿no? De volver a decirle cholita. Bueno, el término cholita quizás está también reivindicado por ellas, pero sí de volver a una cuestión de diferencias sociales marcadas, que no se llegaron a, como duró poco el golpe y después volvió a ganar el MAS, no se llegó a recrudecer. Pero creo que hay ahí una parte del gran miedo es ese, ¿no? ¿Cuánto puede volver atrás llegado la victoria de la derecha, que en este momento es muy posible, digamos, ¿no? Pero bueno, después, cuando llegué, que creo que es lo que a mí más me llamaba la atención, si bien yo no llegué en el peor momento inflacionario de los últimos tiempos de Argentina, sí conocí hiperinflaciones por mi edad, pero digo, de hecho, ahora es ficticio, pero hasta hace un año menos, el valor del dólar era el mismo desde que llegué, digamos, ¿no? 6,96. Ahora O sea, digo se que es mantuvo ficticio estable, porque ¿cuánto? ¿Cinco, 5 cinco años años, por lo 6 años? menos. Claro. Sí, hasta que alcanzó el valor. Y las cosas no aumentaban, de hecho, o sea, de nuevo, como dato de color y con todo lo que... No, eso revierte como dato de color y no como especialistas, pero recuerdo conversaciones que a mí me llamaban mucho la atención, que la gente se quejaba por algo que el pan había aumentado en los últimos 10 años 10 centavos, ¿no? Y era como inconcebible que ahora el pan esté 50 centavos de boliviano, cuando antes estaba a 40. Y vos decís, ¿pero en cuánto tiempo? En 10 años. Y está bien que el pan es trascendental, pero y que si en porcentajes uno lo hace, bueno, es un número alto, pero de nuevo, Sí, para un no. argentino sobre todo es como te reís, es lo único que puedes hacer, digamos. Exactamente. Es como que, bueno, está bien. Piensen así. Entonces, y es esa cuestión de la, entre comillas, no preocupación, obviamente era entendible. Y después, bueno, sí, hay otras cosas que yo soy de Buenos Aires, llama un poco la atención, supongo que en Rosario también le llamaría la atención, que es el porcentaje o el tamaño de la informalidad de algunas cosas económicas. Sin embargo, usaban el código QR para pagar mucho antes que se hiciera necesario en la pandemia en Argentina, por ejemplo, y gente que te vende un sándwich, un choripán en la calle, digamos. O sea, no es que solo los negocios tenían código QR. O sea, hay Que es algo que una... nosotros estamos viendo mucho más ahora acá en Argentina. Esto que es, digamos, la gran revolución que ha hecho Mercado Pago y que también, bueno, forma parte de las discusiones políticas de la política doméstica de Argentina. Exacto. Pero acá estaba desde que yo llegué, ya en general mucha gente no usaba tarjetas de... Bueno, hay como esas diferencias, ¿no? Por un lado no están bancarizados, no tan bancarizados, pero sí tienen algunas cosas. Entonces la mayoría de la gente usa el código QR, intenta usar la tarjeta de débito, por ejemplo, pero no todos tienen el postnet de la tarjeta, pero sí tienen un QR ahí colgado para que les puedas pagar. Y son QRs de entidades financieras, Sí, bancos, bancos, bien. No bancos. O sea, no como de fintech, como es más acá. todavía no, ahora empieza a haber alguna fintech así, pero en general son todas de banco también. Digamos. O sea, bueno, otra, ya que lo mencionaste, acá no existía Mercado Libre, pero sí todo el mundo, o sea, no existía, existe, si entras, existe, pero no lo usa nadie. Pero usan Facebook Marketplace, ¿no? El Marketplace de Facebook, por ahí compras, entre comillas, todo. Y nada, después ya en el momento, o sea, en el momento del golpe fue la primera vez que lo sentí así porque obviamente nunca había estado en una situación similar de esta cuestión de bloqueos. Lo que decía, geográficamente es muy fácil de bloquear el país de distintas formas. Tanto en las ciudades, o sea, La Paz por lo menos, es muy fácil de bloquear porque hay sectores que para pasar de un lado al otro tenés una sola vía. O sea, tenés dos, pero la segunda es casi imposible. O sea, de hecho, lo que pasa a veces es que hay bloqueos naturales porque hay un derrumbe y hay lugares que no vas por meses hasta que logran reparar ese lugar. Pero bueno, a nivel bloqueos políticos es muy fácil hacerlo. Y eso genera mucha presión también porque, nada, bloqueas una calle y prácticamente cortás el paso para
para la mayoría de la gente. Y ese, digamos, es la forma característica de protesta que tiene el boliviano, ¿no? Quiero decir, Sí, sí, aprovecha en esta general cuestión de hay, la geografía. sí, pero porque además o sea, tenés un eje central, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Ujú. de las ciudades principales, Que digamos, esto pero es ir desde el llano a, a los vamos a Andes, poner la sí. montaña, pero está mal eso, digamos, Sí, pero desde el llano el al andino, andino. sí. Pero en el medio, o sea, y Cochabamba está en el medio, entonces, ¿y por qué es tan importante en sí? Porque en Cochabamba está el Chapare y el Chapare es en este momento, bueno, siempre fue, pero es como el foco donde está Evo Morales, para muchos escondidos, para otros, bueno, nada, está ahí protegiéndose, digamos, según quien te lo diga. Pero Es la el tema zona es que, por ejemplo, cocalera, pongámosle la zona también. no solo cocalera, pero sí, digamos, Cochabamba tiene las dos partes. O sea, tiene también el principio del andino y la zona cocalera. Pero ahora, por ejemplo, no está llegando leche. No es que no llega leche, pero tenemos un negocio acá abajo, que de lácteos nada más. Hay ciertos productos que no llegan porque vienen de Cochabamba. Y como Cochabamba está bloqueado, no llegan. Y no llegan, o sea, es como si yo te dijera, inentendible que a Rosario no pudieran llegar pollos porque está bloqueado un solo lugar, digamos. Pero esto puede pasar acá porque como no hay tantas vías, no hubo un desarrollo tan grande en cuanto a rutas y etcétera, bloqueas esa parte y lográs que la mitad del país no acceda a determinadas cuestiones. O por lo menos lo hace mucho más complicado, mucho más caro, digamos, ¿no? Tendría que venir en avión y etcétera, y entonces no va a venir. Guille, justamente siguiendo con esta lógica que vos estás describiendo de la capacidad de bloqueo y de desabastecimiento que tiene el país. Recién me decías que incluso en este contexto el dólar sigue bastante, digamos, sin grandes movimientos, no tiene movimientos tan El fluctuantes como puede oficial, tener el oficial, como puede tener en Argentina, lo cual eso determina ciertos costos y demás. ¿A qué se debe entonces este problema tan grande que está teniendo con la falta de combustible? Porque escuchándote a vos, que es un buen ejercicio de pensamiento para lo que nos pasa acá, es que por más estabilidad que vos tengas de ciertos valores de la economía, pese a eso, eso no quiere decir que no puedas entrar en crisis. Digo, es un poco lo que uno entiende o nota de lo que vos venís escribiendo y algunas cosas que uno ha leído sobre el combustible. Pero vos que estás ahí, ¿qué es, qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que está sucediendo con esa escasez? principalmente es falta de dólares. O sea, el país se quedó sin dólares, sin reservas, y entonces no tiene o tiene menos, tienen que estar viendo cómo manejan los gastos para comprar cosas. Y no te olvides que acá no hubo un desarrollo industrial como si hubo en Argentina en su momento, que veremos hacia dónde va ahora, pero no lo hubo. Entonces la mayoría de las cosas se importan. Te diría que casi todo lo que compras en el supermercado hay muy poca sustitución de importaciones de cosas básicas. Todo lo que es productos de limpieza se compra importado, digamos, en general. Hay muy poco que se produzca acá en Bolivia. La nafta pasa lo mismo. O sea, si bien tiene algunos pozos de petróleo Bolivia, no tiene petróleo, pero no lo hace, no me sale la palabra ahora, pero no lo convierten en nafta. Ah, claro, no lo Lo refina. tiene que sacar. Lo tiene que sacar y mandar a otro lado a que lo refine. Claro. Y entonces ahora básicamente compran todo. Entonces, el, después tenés que confiar o no en las versiones diferentes, digamos, ¿no? O sea, en las últimas semanas, el último mes, que era cuando te mandé esta foto, eh, lo que decían es que los barcos estaban esperando en la costa de Chile, pero que por más tiempo no podían sacar la nafta y entonces había que esperar a que mejorara el clima, bajaran y recién lo podían traer. Otros decían, los barcos no quieren bajar la gasolina o la nafta porque no les están pagando. Entonces, como tenés que ver, digamos, los rumores estaban a la orden del día de qué era lo que realmente estaba pasando. Pero básicamente no llegaba. Y de nuevo, estamos hablando de que en general llega por Chile, a partir de los barcos de allá. La Paz es la primera ciudad grande
que estaría cerca y estaba. Así que imagínate que cuando vas a Cochabamba las filas son peores y cuando vas hasta Santa Cruz casi que, bueno, en Santa Cruz como es industrial hay presión para mandarles cosas, pero los mismos bloqueos para leche le pasan a los camiones cisterna, digamos. O sea, después van. Y de hecho los camiones cisternas también en el medio hicieron un paro porque no les pagaban lo suficiente. Digo, como tenés un montón de cosas. Claro, como que se te va generando, se te empieza a escalar la crisis a partir de, no sé, vamos a ponerlo de esta forma, que es la ruptura de la cadena de pagos. Sí, no, en teoría no. Y al principio fue raro porque pasó de un día casi que de un día para el otro que no hubo. Eso fue el año pasado, que fue la primera vez en que era difícil ir a cargar. Y el otro tema es que acá la nafta está subsidiada fuerte, digamos. Se supone que es la mitad del precio, o sea que el boliviano paga 50% menos de lo que debería pagar en teoría, ¿no? Si hablamos de mercado libre, etc. Sí, si está $1.20 el litro de combustible a nivel global, más o menos está pagando 60 centavos de dólar. Acá se está pagando 50 centavos, sí, más o menos. 3,74 vale el litro de la nafta común, digamos que igual es la que suelen tener. Ujú. Y está oficialmente 6,96 el dólar. Entonces, o sea, estás pagando 50 centavos del oficial, que ni siquiera es en este momento, en teoría, el valor real del dólar. Porque también tenés una cotización paralela como es acá. Sí, exacto. Ahora está todo el mundo viviendo, entre comillas, en el paralelo, ¿no? Las casas de ¿Y esa cambio. cuánto está más o menos, Guille? La última vez que fui estaba 15, pero dependía mucho de los lugares. O sea, no, la diferencia es enorme ahora. Ahora es enorme. Me hace acordar Entonces ahora demasiado de la hay, Argentina. sí, ahora hay un gran negocio si sos el que tiene dólares, ¿no? Pero bueno, el tema es eso, como muchas cosas se compran importadas, necesitas tener dólares. Entonces Guille, y ahí antes nombraste algo que es fundamental también me parece para entender la situación, y es durante los años de Evo Morales, Bolivia generó un desarrollo gasífero muy importante, incluso siendo exportador para países como el nuestro, como la Argentina, entiendo que también para Chile y para parte de Brasil también. Y parecía que con esa fuente de energía no renovable, la verdad que Bolivia tenía un futuro por delante bastante promisorio porque los pozos parecían que no se iban a acabar en el corto plazo y que les iba a permitir, no sé, hacer algún tipo de sustitución de importaciones, no digo de mucho, pero por lo menos darle otra perspectiva. ¿Qué pasó con esa fuente de dólares? y además tenés el litio, ¿no? Que como Bolivia está en el triángulo de los que supuestamente tienen ahí la mayor reserva de litio. Sí, el triángulo, Eh, ¿no? El triángulo de sí, litio con Argentina y Chile. a ver, ahí tenés un poco las mismas discusiones si les crees o no les crees. Cuando empezó la crisis, acá económica ahora hace poco, eh, justamente Arce dio una charla al estilo Alberto con Filminas por televisión, y una de las cosas que decía es durante los últimos tiempos de Evo Morales no se hicieron las investigaciones de nuevos pozos, y no se hizo la inversión que se debería haber hecho, y entonces ahora estamos pagando eso, ¿no? Ya empezamos con la inversión, ya descubrimos nuevos pozos, bueno, no importa, un discurso. Por el otro lado, porque sí fue como muy rápido, entre comillas, que de pronto pasó de tener gas y de tener ningún problema a ya no tenemos gas, y estamos en problemas, ¿no? El otro tema es que justamente, y esta era una crítica que había acá desde la izquierda, desde que yo llegué y seguramente desde mucho antes, de la izquierda del MAS, era justamente que era toda una política, un plan basado en métodos extractivistas, digamos, ¿no? No había aprovechar el momento en que tenían gas, que podían vender gas, entonces, así como había sido la minería antes, ¿no? Y entonces era toda una cuestión de, bueno, es toda una mirada
solo económica extractivista y no mucho más, y no empieza a haber esta sustitución de importaciones, no empieza a haber fabricación. Hay igual algo, hay unos intentos, pero no se logró. Y lo mismo pasó con el litio, por lo menos en ese momento explicaban lo mismo, digamos. No hubo inversión, no se aprovechó o no se hicieron convenios con empresas de otros países para que pudieran explotar el litio, entre comillas, de mejor forma. Entonces, básicamente está todo, como que supuestamente está todo parado. Habría que ver. Lo otro que pasó, y ahí ya entramos en la pelea interna del MAS, digamos que como toda pelea, también lo otro que le dejaron de aprobar era todos los pedidos de préstamos o de acuerdos con otros países para determinadas cuestiones económicas. Entonces le bloquearon todo ese tipo de préstamos o de inversiones, y entonces también se paró todo, ¿no? Que eso empezó casi básicamente desde la asunción de Arce, que empezó la separación con el levismo, y que entonces a partir de ese momento casi que no funcionó el gobierno de Arce en ese tipo de cosas, casi desde el principio. Está bueno todo esto que contás, sobre todo porque, primero, habiendo ya un poco cerrado lo que es la parte coyuntural de por qué hoy Bolivia se encuentra en una crisis económica y cuáles son esas razones, si pasamos a la parte política, no deja de llamar la atención la similitud que se da con otros procesos que hemos visto en la región e incluso que hoy vemos en Argentina con la interna que se da en el peronismo del AMBA, el peronismo más kirchnerista, más cristinista, en su pelea con el movimiento de Derecho al Futuro de Axel Kicillof, en donde el gobernador de esa provincia quiere pedir, no sé, un préstamo internacional para solventar determinadas obras y tiene ciertas trabas, incluso de sectores propios. Entonces, teniendo esto como referencia, ¿cuál es la pelea de fondo, como también para entender esa situación que es la que desencadena todo el resto, se está dando entre el sector de Arce y el sector de Evo Morales? Volvamos, por mi tranquilidad, a repetir que tampoco soy especialista, ¿no? Que estamos viéndolo más desde la vivencia que otra cosa. A ver, creo que además hay que sumar a otra figura ahí, que es García Linera, ¿no? El que fue el vicepresidente de Evo durante todo el tiempo. Y sumar también que a la introducción, cuando decías, ¿no? Lo que Evo ahora no le permiten ser candidato, por un lado son los mismos jueces que sí antes le habían dicho que podía, más allá de que la Constitución decía que eran solo una reelección, que le permitieron ir a una tercera, porque era su derecho humano, etc. No, porque también ahí implica de nuevo qué profundo es el problema y la imbricación entre la justicia y quién tiene el poder y quién se considera que tiene el poder, que también se ve reflejado allá, como en todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después del golpe, cuando se llama de nuevo elecciones, Evo no se podía presentar en principio porque no está en el país. Claro, estaba en Argentina, justamente. Estaba en Argentina, entonces no iba a poder hacer campaña, se suponía que todavía si venía lo iban a detener, entonces se decidió que por primera vez en mucho tiempo el MAS iba a ir sin Evo Morales. Así todo, se suponía que las comunidades habían elegido a otra fórmula, que bueno, eso, el MAS es un movimiento, por lo tanto no es tanto como un régimen de partido, sino que hay una reunión de todos los líderes y ahí se decide quiénes van a ser los candidatos. Y en general acá las presidenciales, casi a diferencia que Argentina, son solo presidenciales, o sea, son solo del binomio, no es que después armas toda la lista grande de diputados, etc. Entonces solo se decide lo que llaman acá el binomio, ¿no? Presidente y vicepresidente. Y en ese momento se había elegido, o se venía diciendo que se iba a elegir a David Choquehuanca, que es el que terminó siendo vicepresidente, y
Andrónico Rodríguez, que es el que se supone que era el del fin de Evo, que después, bueno, todo otro movimiento que se hizo. Porque también es del Chapare, también es dirigente cocalero, es bastante joven, entonces era como la renovación. Creo, no me acuerdo ahora, pero estoy casi seguro que se llegó a decidir que sí iba a ser el binomio, y después entró Evo en escena y dijo, no, ese no va a ser. Las malas lenguas dicen que principalmente porque Choquehuanca también es un líder de los pueblos originarios y que entonces iba a ser demasiado competencia de su posición, si bien es de otro sector, no es del Chapare, ¿no? Entonces, Evo logró imponer a Arce como su candidato, que como bien dijiste, fue su ministro de Economía y era supuestamente el cerebro del plan económico del evismo. Digo supuestamente porque ahora que hay crisis, finalmente están diciendo que no era el cerebro, que no había No, sido claro, él. y aparte sería el que no invirtió en el desarrollo gasífero que él Exacto. mismo está criticando. Entonces, y bueno, ¿y por qué decía lo de Álvaro García Linera? Porque Álvaro justamente lo que dijo, que fue el vicepresidente en los 2 periodos anteriores, era que ya tenía que bajar la influencia de Evo Morales, por lo menos a nivel candidato, ¿no? Que no tenía que postularse más. Yo creo que Evo desde el principio pensó que los elijan a ellos primero y después vuelvo a ir yo, ¿no? En todo caso. Y bueno, como te decía, ya desde el principio, parece, yo esto no lo había seguido tanto, pero hubo un par de notas que leí posteriormente, que ya desde la campaña Arce intentó despegarse de Evo lo máximo posible. Un poco obviamente porque la imagen de Evo no era la misma y era rechazada por bastante parte de la clase media, y se supone que Arce viene justamente de la clase media, entonces si querías ganar esa parte, tenías que poner tus diferencias. Pero en el discurso inaugural ni siquiera lo mencionó, ¿no? O sea, agradeció a los compañeros, agradeció todo, pero no lo agradeció especialmente a él, ni lo nombró. Y ahí parece que ya como que demostraban que se rompía algo, digamos, ¿no? Y que los que sumaron al poder eran todos grupos que sí venían del MAS, pero no de la parte más evista, por llamarlo de alguna manera. Y a partir de ese intento de independencia, por llamarlo de alguna manera, se empezó a ir rompiendo todo en el medio. Hay quien dice que justamente Andrónico quedó como presidente de la Cámara de Senadores, intentó un poco estar en el medio y de hecho ahora finalmente se presenta, pero por fuera del MAS, ni siquiera se presenta en el MAS, ¿no? Andrónico es uno de los candidatos, pero no se presenta como el MAS. Entonces, O sea, se ahí, atomizaron encima, para colmo, sí, digamos. sí, totalmente. De hecho, después, cuando ya la ruptura era total, la sigla del MAS se la terminó quedando Arce, o sea que Evo ni siquiera podría presentarse como MAS porque la sigla se la quedó Arce y el comité, no es comité, pero el grupo ampliado, creo que lo llaman, que se reunió para decidir quiénes iban a ser, no están los evistas, digamos, está totalmente con los Evo armó arcistas. Partido de Acción Nacional Bolivia, ¿no? Ese sería el... Evo, acá tienen que todavía me lo siguen explicando y sigo sin entenderlo. Hay una diferencia entre las siglas y los partidos. O sea, es como que para que vos puedas armar un partido, para presentarte tenés que tener un partido político. Pero los partidos políticos es muy difícil que te den la aprobación como partido político. Entonces, en general, vos tenés una sigla y conseguís que un partido político te apañe, de los que ya están aprobados. Eso en Santa Fe se hace mucho, desde hace muchos años. Ah, bueno, listo. Entonces ahí lo van a entender mejor. Entonces, básicamente acá hay gente que tiene el partido político y lo alquila según las elecciones. Entonces, la parte movimentista de Evo se llama Evo Pueblo, de hecho, y es la sigla de estamos volviendo, no sé, ¿no? Tiene una sigla que explica qué es Evo, por qué es Evo y no es el personalista, pero es eso. Y ellos se tienen que intentar presentar por otro lado, porque además, como decís, no debería poder presentarse porque le niegan la personería. Pero todo lo que pasó la semana pasada, por ejemplo, en Yaliagua, era
presión para que le permitieran a Evo presentarse, ¿no? O sea, sigue habiendo presión para eso. En el MAS, de hecho, va el que es ministro del Interior ahora, o sí, del Interior creo que es Eduardo del Castillo, va como presidente, que venía pensando las posibles comparaciones o igualaciones, vendría a ser un Bernie, digamos, ¿no? O sea, es el que está como ministro así del Interior, pero quiere poner esta cuestión de orden, como que de hecho enseguida pone orden, es el que lleva adelante todas las detenciones o todas las cosas que hagan que se puedan hacer. No sé si te acordás cuando fue el intento de golpe el año pasado, que bueno, después hubo denuncias sobre si había sido intento de autogolpe, etc. Hay un momento en que están todas las cuestiones militares y hay uno que va a golpearle los vidrios a los militares, a decirles, ¿qué hacen ustedes acá? Bueno, ese es del Castillo, ¿no? Como, es de que yo estoy ahí y me pongo ahí adelante y soy el que voy al frente. Es como la expresión de centro-derecha que puede tener el MAS. Claro, ¿no? Económicamente quizás no, habría que ver qué quieren hacer, pero sí va con este discurso ahora del orden. Ahora va con el discurso de Bolivia necesita orden. Porque no se aguanta más esto que hace Evo de cortar las cosas, digamos, ¿no? Estoy simplificando, pero básicamente su cuestión ahora es orden. Hasta ahí tenemos el panorama un poco de lo que es la división del MAS, con la posición de Evo Morales que quiere volver y no puede, y el propio Arce que pone a un candidato que representa una visión más del orden. Ahí está porque dividido. en teoría él se iba a presentar, pero las encuestas le daban el 1%. O sea, las primeras encuestas que empezaron a aparecer lo convencieron de que no tenía ni chances de nada. Por eso cambiaron a otra persona. Lo podríamos poner así. Uno que también quería ir a la reelección y se dio cuenta que no tenía chance, bajo ningún punto de vista. Ponerle que últimamente podrías decir que es el Alberto que hubiera, ¿cómo es? Que hubiera expropiado a Vicentín, digamos. Que intentó independizarse, pero no lo logró, o le fue mal intentando hacerlo. Guille, y del otro lado, del lado de, vamos a ponerlo en estos términos, pero para que se entienda bien, del lado de la derecha, ¿no? De lo que fue los que motorizaron el golpe de Estado que llevó a Jeanine Áñez a la presidencia y que tiene su bastión representativo en la zona de Santa Cruz, que es la zona, si podemos decir, un poco más desarrollada en términos económicos de Bolivia, y también de donde venía este personaje tan particular que era el Macho Camacho, que creo que sigue preso, si yo no me equivoco, pero eso lo vas a tener mucho más claro Sí, vos. creo que ahora tiene prisión domiciliaria, pero sí. ¿Qué está pasando del lado santacruceño? Digamos, ¿cuáles son los movimientos, los partidos políticos? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué posibilidades entendés vos que pueden llegar a tener de ganar o no las elecciones en base a lo que vos consumís, digamos, de medios y de lo que sentís en la calle hablando con la gente a diario? Mira, justo ayer se publicó en teoría la primera encuesta, no sé por qué la llaman oficial, porque es de un medio de comunicación igual, pero supuestamente bien hecha en los 9 departamentos, tanto en ciudad como en las regiones no de ciudades, porque obviamente acá el voto que no está en la ciudad es bastante grande y es el que se supone que siempre reivindica el MAS, ¿no? Y ahí estaban, como los dos primeros, eran dos candidatos de esto, digamos, ¿no? Del sector empresarial, podríamos decir, o que vienen de ahí. De hecho, el que está como primero, Samuel Doria Medina, es un empresario y se vende así. Es como, nada, es el que está ahí. Camacho está con prisión domiciliaria y desapareció bastante, pero además lo otro que se da, que es esta regionalización, es bastante fuerte también regionalización de candidatos. O sea, es como que Camacho es cruceño y jamás ganaría en La Paz, ¿no? En teoría, estamos hablando muy generalmente, pero sería difícil. También, digo, Santa Cruz tiene otras cosas que a mí me sorprenden. O sea, me sorprenden quizás porque en Argentina eso no es tan fuerte, si bien, pero tienen como eso, las asambleas de la cruceñidad y como que, o sea, están más cerca de querer independizarse, entre comillas,
y tener toda una cuestión mucho más... De hecho, ya lo intentaron, Guille, Sí, hace sí, varios años atrás. sí, intentaba, pero bueno, como por eso, ¿no? Como que no sé cuánto es de postura y cuánto es de solo para demostrar que bueno, que no están con la huipala, ¿no? Que son diferentes a la huipala, ¿no? Entonces tienen la cruz, todos los cabildos son en el Cristo, ahí que es unas esquinas que están en Santa Cruz. Claro, representarían como, digamos, el legado más Occidentalización, colonial sí, cristiano en exacto. comparación Igual, con... igual, por ejemplo, digamos, hoy es feriado acá por Corpus Christi y es feriado nacional, o sea que en verdad todo el país lo tiene, ¿no? Pero Pero sí digamos, el tiene mucho andino más es como la... más sincrético, digamos, mezcla más lo Exacto, sí, indígena con lo católico sin dejar de ser fuertemente católico, y el santacruceño, por el contrario, se ve más europeo, más sí, católico exactamente. blanco. Simplificando, pero sí, deberíamos, eso sería la cuestión. Pero bueno, la cuestión es que, nada, en esta encuesta los dos primeros quedarían, estaban Samuel Doria Modina y Tuto Quiroga, que los dos además formaron parte del gabinete en distintos momentos de Banzer, que fue presidente después de haber sido dictador en la última dictadura. ¿No? O sea, vienen desde ese lado. Los dos están planteando, obviamente. Son personas grandes, digo, ¿no? De edad avanzada o no? Doria Medina no tanto, me parece. Creo que era muy joven en ese momento. Era como si te dijera, el Chicago Boy muy jovencito en ese momento. Los dos vienen con esta cuestión del libre mercado, el Estado hizo demasiado, se metió demasiado en nuestras vidas. Ahora, lo, entre comillas, gracioso es que supuestamente iba a haber una lista de unidad de la oposición para poder ganar. En esa se metieron todos, estaban Doria Medina, estaba Tuto Quiroga, estaba Carlos Mesa, que fue histórico, así que viene últimamente, que fue vicepresidente y quedó como vicepresidente cuando renunció el presidente antes de Evo, y es el histórico que siempre está ahí. Iban a ir todos juntos, dijeron que iban a decidir quién iba como candidato a presidente con las encuestas. En un momento empezaron a aparecer unas encuestas y uno dijo, bueno, entonces gané porque acá se da. Tuto Quiroga dijo, no, están mintiendo y yo qué sé, se pelearon. Entonces ahora van por separado. Entonces, digamos, ni siquiera es que tenés una cuestión que logres unir a la oposición, quizás porque ven que el MAS está tan atomizado que pueden ganar igual, ¿no? Eso habría que ver cómo sería llegado el caso de un MAS ordenado, pero en este momento no lo está. ¿Y vos pensás que puede ganar la derecha en base a lo que, de nuevo, te repito lo que te decía antes, en base a lo que vos recolectás en los lugares donde vos trabajás, con la gente que vos trabajás, con la gente que te cruzás en la calle, siendo que La Paz tiene un clima particular en cuanto a política que por ahí no sé si es te puede dar un reflejo general de todo el país? A ver, yo lo que te diría es que con la gente que yo me cruzo, además por donde vine a trabajar y todo eso, es una clase media alta, digamos, ¿no? En general. Entonces sí es una gente unas personas que en este momento votarían anti-MAS tranquilamente. O sea, todo parece indicar, de hecho yo digo, sin ser especialista, pero lo venía diciendo por lo que hemos visto y vivido en Argentina, justamente decía, el MAS cree que se puede pelear porque no va a perder y va a perder tranquilamente. O sea, como que para mí claramente van a venir una victoria. No sé si claramente, hay que ver porque hay balotaje. Es difícil que alguno llegue a ganar sin ir al balotaje, entonces hay que ver de ahí quiénes ¿Cómo se llegan. reacomodan los espacios políticos una vez Sí, que pase la primera vuelta, digamos, también, en ¿no? teoría además el tercero es Andrónico, que no estaría tan lejos de esos dos. De hecho, en La Paz estaba segundo muy cerca. Entonces también hay que ver, llegado el caso o acercándonos más a la fecha, que deciden los otros átomos del ex más, digamos, ¿no? Si apoyar o no apoyar a eso y decir, bueno, vamos todos por acá. Entonces, falta mucho todavía y parece que los tiempos en Bolivia, además, aún una semana es mucho tiempo. Entonces, habría que ver
más cerca, pero sí creo que es claramente posible porque además hay mucho cansancio o sea, realmente Andrónico, de nuevo, repitiendo que no soy especialista y viéndolo de afuera, ¿no? Pero para ganar a cierto sector tiene que diferenciarse mucho de Evo Morales, porque realmente queda un cansancio ya con esas cuestiones. Lo ves ahora con el tema de la nafta que no hay, o que vas al mercado y no hay pollo, entonces el pollo aumentó 2 veces y todos dicen es porque los bloqueos, entonces ya están como cansados de esa cuestión. Y la verdad es que más allá de lo que obviamente les cuesta reconocerlo del MAS, mucha gente se acostumbró a ser clase media que antes no era clase media, entonces ahora tiene otra, ahora se queja de esto, de que no hay esto, de que no hay lo otro, y quiere mantener su estatus de clase media. Obviamente, como debería todo el mundo que mejoró, quiere mantener su estatus, pero ve que o cree que la salida es por otro lado, digamos, ¿no? O sea, como que se convence más rápido, digamos, las campañas son en 100 días arreglo esto. Y bueno, lo que te decía, la gasolina a mí me sorprendió porque, bueno, perdón que se me mezcla gasolina y nafta muchas veces, pero acá le dicen gasolina. Me sorprendió que eso está subvencionado al 50%. Aún si tenés el auto de $70.000, que hay varios dando vueltas, digamos, ¿no? O sea, camionetas enormes, su gasolina está igualmente subvencionada como cualquier persona. Nadie se queja de eso, ¿no? O sea, todos es una porquería que falte gasolina, pero yo sigo pagando la subvencionada. Habrá que ver Ahora, cómo reaccionan cuando eso cambie, si es que entra un gobierno que decide segmentar, que es una palabra que nosotros también acá conocemos. lo que me llamó la atención es que siempre me habían dicho que era algo que ya era imposible de cambiar porque iba a haber mucha resistencia. Pero hay algunos haciendo campaña que, bueno, va a haber que subir. O sea, se terminó la subvención. Aceptémoslo. Entonces, hay un punto en el que decís, bueno, como forma de terminar con la subvención, entre comillas, fue la mejor. Lograr que la gente estuviera desesperada por la nafta, entonces ahora van a aceptar que les aumente, por lo menos, ¿no? Pero bueno, Arce no lo quiso hacer. En teoría, él lo intentó en un momento. Quiso hacer un referéndum para ver si se terminaba la subvención o si se minimizaba la subvención, y no se lo permitieron hacer el referéndum. Entonces, y también no lo quería hacer, y bueno, ¿por qué la diferencia es tan grande del dólar? Obviamente no quiere hacer la devaluación, o no quería hacer la devaluación cuando pensaba que tenía ganas, que tenía chances todavía de ir de candidato, porque acá, digamos, obviamente todo eso que no aumentó hubiera aumentado con el aumento o sea, si el transporte público es transporte general de cooperativas, pero que no son cooperativas, pero son cooperativas de autónomos, por llamarlo de alguna manera, y entonces, obviamente, ese pasaje tampoco había aumentado en los últimos 10 años, ni 10 centavos. Pero si aumentaba la gasolina, sí, iba a aumentar. O por ejemplo, el taxi ahora, que el taxi acá no es metrado, es todo de palabra, a reglas de palabra, eh, ya te cobraban 2 o 3 bolivianos más por viajes, porque, y es que cuesta ir a cargar nafta, entonces tengo que estar 7 horas cargando nafta, entonces Claro, pierdo te viajes. pierdo. Entonces es como, todo está aumentando. eh, Igual ya mucho aumenta al valor, no tanto como al valor del no oficial, pero sí está aumentando todo. O sea, es que el título de este episodio seguramente vaya por algo que tenga que ver con espejo con Argentina. Lo estoy pensando en este momento mientras hablo con vos, porque es eh, muy significativo todo esto que contás y cómo uno lo puede atar con problemáticas actuales de gobierno de Javier Milei, pero también con problemáticas que detonaron la crisis de gobernabilidad que tuvo Unión por la Patria, sobre todo en su último periodo. Guille, para cerrar y no sacarte más tiempo, vos ahora formaste una familia, tenés un hijo, estás viviendo hace 6 años allá. em, ¿Esto que pasa en Bolivia, te generan ganas de volver a vivir en Argentina o eh, preferís la vida que empezaste a construir allá hace ya más?
de 5 años. No, bueno, no pasa solo por ahí, ¿no? Ahí como sí, están cambiando muchas cosas. Y además, la Argentina no solo tira por la cuestión económica, sino justamente no por la económica en este momento, porque no sé si tendríamos trabajo, y acá por lo menos tenemos algo de trabajo todavía, sino por los amigos y por estar, digo, son por la familia, son como otras cosas, pero acá la verdad es que muchas de mis peleas, sobre todo online, el primer tiempo, en Twitter era porque justamente, como decías al principio, hay un desconocimiento del mundo Bolivia en Argentina, ¿no? Y hay como millones de prejuicios y de cuestiones que no se terminan de entender. Entonces, acá hay un montón de cosas que están, digo, buenísimas, así como están buenísimas en Argentina también, pero principalmente no son las económicas en las que uno se fija para estar, ¿no? Digamos, yo estoy en La Paz, tenés las montañas, tenés lagunas, tenés de todo, con sus particularidades también de cómo viven, pero sí hay una cuestión, por ejemplo, no voy a mencionar el espacio, pero el lugar donde yo vine a trabajar tiene oficinas en Argentina y en Bolivia, y en Bolivia era un trato mucho más ameno, o sea, un espacio está bien, era más chico, pero no era tan chico tampoco, 30 empleados, ponele, y el trato era más ameno, sin tanta competencia, sin estar pensando cómo le voy a pisar al que está al lado, digamos, ¿no? Y Argentina te contaban que era así, digamos, ¿no? El mismo espacio, un espacio supuestamente no empresarial que no tendría que estar tanto en esa cuestión, pero sin embargo ahí estaban, ¿no? Como peleándose todo el tiempo. Y acá el trato es mucho mejor, mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas diferentes. También eso, estoy en La Paz, habría que ver qué tanto es en otros lados, pero nada, o sea, nosotros vamos a volver a Argentina en algún momento, obviamente, pero no, como que la parte económica sí nos importa, obviamente, queremos vivir bien, tranquilos, pero principalmente es más la cuestión de la tranquilidad. Pero sí, por ejemplo, ¿ves eso más allá de lo exagerado que puede estar por los medios de comunicación? Bueno, yo soy de Buenos Aires, ya lo sabés. La tranquilidad a nivel seguridad individual que tenemos acá nosotros en La Paz, está bien, estamos viviendo en un lugar de La Paz especial, o no especial, pero en zona sur, que no es el centro, no es el alto, que tiene otra fama y yo qué sé. Pero digo, nosotros volvemos a la hora que vuelvas, abrís el portón y no estás pensando si tengo que dar 3 vueltas antes para ver si hay alguien esperando para entrar conmigo, digamos, ¿no? Y está bien que estoy exagerando porque no en Buenos Aires todo el mundo es así. No en Argentina solo se vive de esa manera, pero, pero sí tengo amigos que viven por zonas donde están pensando, digamos, tienen que estar muy, muy atentos cuando vuelven. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que ir mirando y viendo, digamos, ¿no? Pero nos llama siempre la atención cuando vamos para allá, que acá, y yo cuando voy allá también lo hago, porque no, pero sí estoy pensando más que, por ejemplo, de estar con el teléfono en la calle, ¿no? Y acá todo el mundo está con el teléfono en la calle, caminando, escribiendo, haciendo cualquier cosa sin estar pensando, va a venir alguien y me lo manotee. Que no quiere decir que no pase, porque seguramente acaba cometer un montón de gente, y me pasó, o vos porque no fuiste a tal lado, porque sí, seguro pasa que te manotean el teléfono. Pero no lo estoy pensando tanto como cuando voy allá me lo hacen pensar, ¿no? Como que cuando voy allá es como todo el tiempo está la gente diciéndote, no saques, no hagas esto, no hagas lo otro. Y no vivís alerta como vivirías en Argentina. Sí, pero bueno, eso no quiere decir que no quiera volver a Argentina también, porque, porque me gustan otras cosas, digo, y porque uno se acostumbra a vivir así, listo. Guillermo Movia, muchísimas gracias. No, gracias, Ezequiel. Es un placer. Ojalá salga bien y sea interesante al menos como vivencia para otras personas de lo que está pasando.
desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.